sencilla y llanamente hablando con la gente, haciendo presentaciones pequeñas, presentaciones cada vez más grandes y al igual que sube nuestro rango, también ir subiendo nuestra capacidad de hacer estas presentaciones. Así que para todos aquellos que dicen que no pueden, pues este es el momento de cambiar esa forma de pensar. Y si os parece, empezamos entonces a ver en esta formación de Train the Trainer o formar a los formadores, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es realizar presentaciones efectivas y vamos a revisar para ello diferentes aspectos. Lo primero, vamos a ver lo que son los miedos que tenemos. Segundo, las 5 P's de la presentación. Vamos a hablar de los refuerzos, de cómo manejar a la audiencia y cuáles son los errores comunes a la hora de hacer presentaciones. Una vez más, para evitar estos errores. Cuando hablamos de presentaciones impactantes, pues lo primero que tenemos que saber es que en una presentación tenemos que mostrar, demostrar e involucrar a la audiencia. No solamente es hablar de un tema, es que realmente tenemos que hacer que el mensaje llegue en todos los sentidos. Tenemos que hacer que el mensaje llegue en cada uno de los poros de las personas. No solamente es llegué, hablé y ya. No, realmente yo tengo que hacer que lo que estoy buscando llegue a los corazones, a las mentes, ponga a la gente a reflexionar y no importa qué tan pequeña o qué tan grande sea la audiencia. La gente que nos escucha, tenemos que llegar con nuestro mensaje. Realmente es súper poderoso cuando tienes esa experiencia de que un mensaje que mandas desde tu corazón llega a mucha gente y has aportado valor a todas esas personas, realmente es súper poderoso. Pero una vez más, no significa que tiene que ser una presentación de 3.000 personas o de 500 personas o de 50 personas. Inclusive cuando hablamos con una o con 2 personas, si lo hacemos con el corazón, si lo hacemos con estos conceptos que vamos a ver en los próximos minutos, vamos a llegar de una forma muchísimo, pero muchísimo más poderosa. Así que vamos a hablar en primer lugar de ¿qué? De ese factor miedo. Cuando todos nos queremos esconder detrás del sillón o detrás de donde sea, cuando empieza alguien a decir, venga, voy a hacer una pregunta. Todo el mundo ve que se esconde en la silla y que dice, yo no quiero hablar, yo no quiero hablar. Así que ese factor miedo es algo que nosotros pensamos que es exclusivo, que somos los únicos que tenemos miedo. Pues la buena noticia es que no somos los únicos que tenemos miedo, pero realmente somos responsables por nosotros mismos y no por los demás. Así que tenemos que ver cómo realmente transformamos ese miedo en acción. Y vamos a ver primero cuáles son los 10 mayores miedos que tienen los seres humanos. Cuando nosotros hacemos una encuesta a las personas y les preguntamos, ¿tú a qué tienes miedo? Pues le decimos a la persona libremente que diga a qué tiene miedo. Y estoy seguro que vamos, por más de que nosotros digamos, no, es que yo soy valiente, yo soy macho, yo no le tengo miedo a nada, la verdad es que sí le tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tú le tienes miedo a algo, Corín? Yo, sí. Luego me lo cuentas. Vale, así que bueno, vamos a ver cuáles son esos 10 miedos más grandes que tenemos los seres humanos, empezando del 10 hasta el número 1. El miedo número 10 es a los animales. Pues evidentemente cuando vemos un perro hay personas que le tienen miedo al perro y que piensan que nos van a morder. O bueno, pues yo me acuerdo una vez que yo estaba corriendo, yo viví en algún tiempo en la Florida, iba corriendo felizmente y vivía cerca de Los Cayos, de la zona esta de pantanos. Y de repente me encontré un cocodrilo como a 10 metros mío. Bueno, yo creo que batí mi récord personal, el récord de la Florida y el récord mundial de los 1.500 metros, porque creo que los hice como en 2 minutos cuando vi ese cocodrilo. O sea que ese miedo a los animales es mucho más común de lo que todos pensamos. Así que miedo a los animales, más de uno debe estar levantando la mano seguramente detrás de la pantalla, ¿verdad? Segundo miedo a la soledad.
¿Cuántos de nosotros decimos, uy, es que yo no quiero quedarme solo, yo no quiero? Inclusive tú ves los niños que cuando se van las madres empiezan a llorar, ¡mami! Y empiezan realmente a preocuparse por quedarse solos, o aquellas personas que están enfermas, que no quieren estar solos. Pues la verdad que ese miedo a la soledad, yo veo por aquí más de una cara de miedo cuando lo estoy ya solamente diciendo. Número 8, miedo a volar, miedo a los aviones, miedo a eso. Pues tú ves que en los aviones más de una persona pone esta cara que vemos aquí, ¿sí o no? No, tú eres valiente. Aquí hay varios valientes o varios que dicen ser valientes. Aquí no puedo contar mis anécdotas de vuelos de gente que le entra pánico, pero son muy divertidas. La verdad que, claro, cuando tú no tienes miedo, pero cuando tú eres el que está en el lado del asiento con miedo, pues la verdad que no se lo deseas a nadie, ¿no? Número 7, miedo a la muerte. Pues todos es algo que, bueno, que no podemos escapar a eso, pero todos nosotros tenemos miedo a la muerte. Miedo a enfermarnos, y por eso tomamos ganoderma, ¿verdad? Por eso tomamos espirulina, pero la verdad que la mayoría de las personas tienen miedo a enfermarse y bueno, a empezar a producir, a tener esos problemas de salud. Miedo a ahogarnos, pues nos tiramos a la piel. Aquí ya veo una persona que ya lleva 5. Es más, 6, de los que llevamos ya llevan los 6. Así que miedo al mar, y muchos de nosotros, por más de que digamos que no tenemos miedo, cuando nos toca nadar, por ejemplo, en el mar, en aguas abiertas, y ya hemos nadado 200 metros y estamos solos, pues empezamos a ver para la profundidad, no vemos nada, empezamos a recordarnos de la película Tiburón, aquellos que la vimos, y decimos, mejor de regreso. Y una vez más, pasa como cuando lo del cocodrilo, yo salí corriendo, pues más o menos te pasa igual cuando estás en el mar. Y bueno, o a las personas que tienen miedo a ahogarse. Miedo a los problemas financieros. ¿Cuántos nosotros tenemos miedo a no llegar a fin de mes y a que nos empiecen? Ese es el que tú me decías. Vale, pues nada, después te cuento algunos consejos para eso. Pero yo creo que estamos aquí por algo, porque queremos no tener miedo a los problemas financieros, ¿verdad? Así que si trabajamos fuerte, yo creo que ese miedo lo vamos a lograr solventar muy, muy rápido. Miedo a los insectos, miedo a las abejas, miedo a las, bueno, a esos insectos a las cucarachas, por ejemplo. Tú no. Vamos, y eso que no es asiática, no es de la que se los come. Así que miedo a las alturas, muchas veces soñamos con que nos caemos en un precipicio, o muchas veces decimos, no, yo no le tengo miedo a las alturas, pero cuando te pones en el borde de un edificio de 50 pisos, te aseguro que a más de uno le tiemblan las piernas. Así que estos son algunos de los miedos, pero ¿sabéis cuál es el miedo número 1? El miedo que casi todos tenemos, y el miedo que la gente es más común, el miedo a hablar en público. Queremos meter la cabeza dentro de un hueco, escondernos, meternos debajo de la mesa, no sabemos qué hacer, porque todos nosotros tenemos miedo a hablar en público. Y a mí me dice, aquí o a la gente no de práctica, popularmente es que me gusta estar como tú. Pues mira, créeme que yo he pasado muchísimo. Yo empecé como visitador médico, y cuando visitador médico, pues empecé a ser visitador médico porque me pagaban mucho más que lo que yo pagaba. A mí me daba pánico, porque yo pensaba que se iban a distraer, que iban a empezar a hablar entre ellos, y que yo no sabía qué iba a hacer con todo eso. Así que, al igual que en esta imagen, yo también quería meter la cabeza dentro de un hueco y quería, pues, escaparme de esas situaciones. Así que vamos a ver qué podemos hacer con esos miedos para convertir de miedo en acción, y para ser mucho más efectivos a la hora de hacer esas presentaciones. Pues empezamos a sudar en frío, ¿sí o no? Sí, a ver, si os estáis imaginando y estáis del otro lado, imaginaros cuando tenéis que poneros delante de un micrófono y delante de mucha gente. ¿Pero a qué le tiene miedo el presentador? Pues lo primero que le tiene miedo es a no cumplir con las expectativas de la audiencia, a que realmente haya delante tuyo un grupo de personas que esperen de ti una información importante, y que tú no tengas la capacidad de transmitirles eso.
Es importante aburrir a la gente. Cuando empezamos a ver a las personas de nuestro que uno empieza a dormirse, que otro primero que quiere salir corriendo. Así que ese es otro de los miedos que tenemos. Y lo otro es a no encontrar las palabras correctas, a quedarte así como que y no saber qué decir. Y empiezas entonces o a tararear o empiezas a darle vueltas a las ideas, a repetir las cosas. Así que esos son algunos de los miedos que tenemos cuando hablamos en público. Pero ¿qué tenemos que hacer para evitar o para canalizar de una forma más efectiva estos miedos? Pues aquí yo coloco a una de las personas que más he admirado, Steve Jobs. Steve Jobs, el fundador de Apple, y hacía unas presentaciones maravillosas, pero maravillosas, pero maravillosas. Steve Jobs es un ejemplo de que se puede hacer extraordinariamente bien, pero él lo lograba no porque tenía un don especial, él lo lograba porque trabajaba mucho en sus presentaciones, porque era perfeccionista y porque al igual que con sus productos, intentaba hacerlo cada día mejor. Y ensayaba y ensayaba y ensayaba y ensayaba y cada día era mejor. Y por eso son sus presentaciones tan recordadas. Hoy en día tenemos la tecnología que nos ayuda a llegar de una forma más impactante, pero hace décadas vemos que los grandes oradores como Winston Churchill, como los grandes oradores del siglo XX no tenían PowerPoint, no tenían estos medios y sencillamente utilizaban la palabra. Así que ese factor miedo, la mejor forma de cómo manejar la ansiedad y el miedo es que no le tengas miedo al miedo. Sencillamente está ahí, sobrevive con él, disfruta de él y puedes inclusive hasta de ese miedo hacerte mucho más fuerte, porque va a hacer que tú te prepares mucho mejor para que todo salga bien, va a hacer que tú seas proactivo y tomes la delantera en vez de esperar que es una situación negativa. Por favor, el micrófono en silencio. Sí, gracias. Encuentra la fuente del miedo. ¿A qué le tienes miedo? Si le tienes miedo a no saber qué decir de un producto, prepárate mejor, estudia mejor, aprende más de la materia, escucha qué es lo que hablan otras personas. Así que encuentra esa fuente del miedo, que analiza el miedo desde su origen y sencillamente transforma ese miedo en solución. Así que cuando nosotros, una vez más, sabemos manejar ese miedo, al final, pues se olvida. Créeme que se olvida, porque en lo que empiezas tú en la presentación y vas cargado de energía y vas cargado de esa adrenalina que quieres dar el 100%, pues es mucho más fuerte tu mensaje, es mucho más fuerte tu espíritu, es mucho más fuerte tus ganas que el miedo. Eso es así, eso, pero sin duda, por supuesto que sí. Así que algunos consejos de cómo manejar esto y cómo disminuir el estrés. Pues como lo vemos en esta linda chica, ¿qué es lo que hace? Respirar. Una de las cosas que hacen algunas personas es que antes de la presentación sencillamente se apartan unos minutos o unos segundos, cierran los ojos, respiran profundamente, se concentran, empiezan a pensar de forma positiva, inhalan, exhalan y sencillamente eso hace que te sientas mucho más relajado. Así que vamos a hacer ese sencillo ejercicio. Vamos por un instante a cerrar nuestros ojos. Vamos a inhalar por la nariz. Mantenemos la respiración. Exhalamos por la boca. Una vez más, inhalamos, llenamos los pulmones, exhalamos por la boca, vaciamos los pulmones, relajamos los músculos, damos una muy buena sonrisa y vamos con toda la energía. Es una muy buena forma, una vez más, ¿de qué? De entrar en foco, de entrar en eso que tiene que ser como ese ritual
de buena vibra, ese ritual de que, wow, qué bien me va a ir. Y si lo haces de esa forma, pues una vez más, si vas lleno de miedos, pues ¿qué vas a tener? Miedo. Si vas lleno de pensamientos positivos, de buena vibra, de eso, de como vemos en esta foto, de ese aire, pues va a estar súper bien. Hazlo varias veces y verás cómo te funciona. Es uno de los buenos ejemplos. Visualízate siendo exitoso para que de esa forma, como te digo, vayas mucho mejor. Otra cosa que tenemos que hacer es sencillamente relajarnos. Algunos trucos son, pues, relájate, suelta los brazos, suelta los hombros y sonríe. Imagínate el éxito, imagínate que todo el mundo te aplaude, imagínate que todo el mundo se va feliz después de la presentación. Lo más importante para mí, prepárate. Cuando sabes de qué vas a hablar, sencillamente todo va bien. Cuando sabes de la materia, todo va bien. Cuando definitivamente no le tienes miedo a las preguntas porque sabes de qué estás hablando, cuando no le tienes miedo a la audiencia es porque te has preparado. Y prepararse no solamente significa saber de algo, es hacer la mejor presentación posible, es practicarla, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, así que tienes que conocer muy bien de qué hablas. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Tenemos miedo a algo cuando sabemos de qué hablamos? No, por supuesto que no. Así que practica. Como decía antes de Steve Jobs, él pasaba antes de una de sus grandes presentaciones semanas y semanas y semanas practicando y lo hacía una y otra y otra y otra y otra vez. La práctica lleva a la perfección. Si tú intentas improvisar, pues definitivamente no te va a ir bien. Y os pongo un ejemplo. A mí esta presentación me llegó hace muy poco tiempo. Yo tenía que traducirla al español y hacer que esta presentación empezar a darla a todos vosotros. Pues yo en esta presentación dediqué a la traducción posiblemente, pues nada, un par de horas, a la perfección, a ponerle imágenes, a ponerle un fondo más bonito, a cambiar las letras, a volver a practicar. Utilicé más de 20 horas. 20 horas. Así que cuando vosotros digáis, uy, qué bien quedó la presentación, seguramente ha sido porque yo he dedicado 20 horas a que esta presentación sea atractiva. He dedicado 20 horas a que esta presentación tenga contenido, sea clara, tenga imagen y a dominarla. Yo en este momento sé de qué voy a hablar en toda la presentación, sé que viene ahora y estoy preparado para cualquiera de los momentos de la presentación. Una vez más, la práctica hace al maestro. Y cuando hayas practicado, sigue practicando. Practica más. Practica, si tienes una presentación con muchas personas, primero la presentación con tu familia o con tus amigos, segundo un grupo un poco más pequeño y después practica en grupos más grandes. Pero cuanto más practiques, vas a tener más suerte y te va a salir mejor. Fíjate qué mágico. Cuanto más practiquemos, más va a salir. Así que estos son algunos de los trucos. Las 5 P's de la presentación es una forma de recordar que tenemos que prepararnos, tenemos que tener un plan, tenemos que tener una buena presencia, tenemos que mostrar pasión y tenemos que transmitir nuestra personalidad. Así que cuando vemos a esos grandes speakers o presentadores, una vez más, ¿cuál es el éxito de todos ellos? Que conjugan en una presentación todo, su personalidad, su pasión, su presencia, su preparación. Por favor, una vez más. Bueno, como todos vemos, en una presentación puede presentarse cualquier cosa, por eso se llama presentación, porque cualquier cosa se puede presentar. Inclusive se puede presentar momentos como este, pues ya veremos que cuando tenemos un momento de distracción, lo único que tenemos que hacer es mantener la calma y manejar la situación sin ningún problema. Así que regresamos al tema del que estamos hablando, que eran las 5 P's.
de las cuales vamos a hablar un poco más en detalle. Así que seguimos. La primera P, preparación. Para prepararte tienes que conocer bien a tu audiencia. Si tú sabes cómo es tu audiencia, qué nivel de conocimiento tiene tu audiencia, cuántas personas tiene tu audiencia, por ejemplo, si estamos hablando de multinivel, cuánto tiempo llevan en la compañía, a qué se han dedicado anteriormente, sus problemas de salud o de dinero. Cuanto más conocemos a nuestra audiencia y más cercano es nuestro mensaje a los intereses de nuestra audiencia, ¿qué creen que va a pasar? Que van a tener un mayor interés, ¿sí o no? Número 1. Número 2, organiza el material para tu presentación. Como os decía, yo he dedicado muchísimas horas a organizar el material para tu presentación. Hoy en día tenemos herramientas súper impactantes para que nuestro material sea agradable, tenga una imagen que nos ayude. Así que tenemos que organizar todo ese material. Y ese material no solamente es nuestra presentación de PowerPoint en este caso. El material para la presentación es si tenemos que decorar la sala, el material para la presentación es si tenemos que utilizar papel para tomar algunas notas, si tenemos que colocarle papel para que tomen notas la gente que está en nuestro público, verificar todos los detalles de la sala, ver si es un grupo grande, si necesitamos el micrófono o no nos hace falta el micrófono, si las luces, cómo las controlamos, si queremos colocar música para que la música cree un mayor ambiente. Así que toda esa preparación previa es la que hace que cuando nosotros vayamos a un evento no tengamos imprevistos, porque sabéis que es desagradable. Por ejemplo, llegar a un sitio 2 minutos antes y que te das cuenta que el proyector está estropeado. Pues te puede pasar que has pasado 45 minutos, pues sencillamente 45 minutos intentando que funcione y ha funcionado después de 45 minutos. Y esto nos ha pasado muchísimas veces. Así que si vas con tiempo, si preparas con tiempo la sala, si preparas con tiempo tu material y si ensayas, pues seguramente vas a reducir la cantidad de problemas que se te pueden presentar en una presentación, porque definitivamente es uno de tus mayores dolores de cabeza. Y aquí os voy a contar un poquito de algunas de mis experiencias personales. Una vez yo siempre digo que a veces he tenido muy buenas presentaciones y a veces he tenido presentaciones que han sido totalmente desastrosas. Y me acuerdo hace muchos años, cuando no existía todavía los ordenadores para presentaciones, sino que utilizábamos las diapositivas, pues me tocó una presentación con 500 personas ante una fuerza de ventas, tenía que hacer una presentación. Y en esa presentación resulta ser que era justamente después de la comida. Imaginaros a 500 personas después de la comida cuando todo el mundo tiene sueño. Pues era una presentación que era un gran reto. Yo fui 2 minutos antes de empezar mi momento de la presentación y cuando busqué a la persona, al técnico que tenía que pasar las diapositivas, el hombre no se había dado cuenta que la presentación era a las 3 de la tarde y pensaba que era a las 3:30 y el hombre apareció a las 3:20 y yo tuve que estar delante de 500 personas durante 20 minutos haciéndole imbécil sin saber de qué iba a hablar solamente porque la persona no aparecía. Así que imaginaros, si yo hubiese llegado pues 20 minutos antes a la sala, seguramente hubiese podido reaccionar a tiempo, hubiese podido buscar a la persona y no me hubiese pasado el gran ridículo que pasé delante de 500 personas sin saber de qué iba a hablar. Y los 500 pues con sueño después de comer y acordándose de mi madre, de mi abuelita, de mi tía y de todo lo demás. O sea que si os imagináis la imagen de antes cuando el hombre metía la cabeza en la tierra y vamos, quería morirse, creedme que es textual lo que yo sentí en ese momento. Una vez más, para que eso no pase, ¿qué tenemos que hacer? Ensaya y prepárate y anticipa todos los problemas. ¿Vale? Lo siguiente, preparación. Dale valor a tu mensaje. Si tú
tienes un mensaje claro, si sabes de qué vas a hablar, si realmente ese mensaje sabes cómo transmitirlo, la gente lo va a captar, ¿vale? Visualiza que tienes éxito, una vez más, lo dijimos anteriormente, visualiza a tu audiencia interesada y date a ti mismo palabras de ánimo. Eso es uno de los consejos de cómo prepararte. Así que, una vez más, si tenemos un mensaje importante y queremos que ese mensaje llegue, pues tenemos que sencillamente transmitirlo, ¿verdad? Y la mejor forma de transmitirlo es con esa preparación. Planifica. Describe tu audiencia. Como dijimos, ¿qué conocimiento tiene tu audiencia? ¿Qué experiencia tiene tu audiencia? ¿Qué necesidades tiene tu audiencia? ¿Qué objetivos tiene tu audiencia? Y en Estados Unidos o en inglés se dice las 5 W, que son what, why, when, where y how. Que en inglés sería quién, qué, cómo, a quién y para qué. Así que si nosotros sabemos esas 5 que las vamos a ver ahora, quién, qué, cómo, a quién y para qué, si conocemos a nuestra audiencia y si sabemos llegar a nuestra audiencia, pues definitivamente nosotros vamos a tener mucho más éxito. Si yo hablo a un público de algo que no les interesa, ¿qué creéis que va a pasar con ese público? Vamos, puede pasar dos cosas. Una, que no les interese nada y se te duerman. Y la segunda cosa, que no les interese nada y que se vayan. Pero realmente no creo que captes la atención de un público que no le interesa de lo que tú vas a hablar. Así que lo mejor es que conociendo a tu público te prepares y planifiques en base a estos objetivos. El primero, como decía, haremos quién, qué, no, cómo, por qué y para qué nosotros vamos a entender que le gusta el negocio o interesada en el negocio o gente interesada en la salud. ¿Cuántos son? Es un grupo variado, es un grupo, pues, cuanto más sepamos de su audiencia, mucho mejor. Hay veces inclusive que sabemos que dentro de la audiencia hay gente que es un dolor de cabeza, hay gente que sabes cómo anticiparte. Una vez más, cuanto más sabes de tu público, mejor te va a ir. ¿Sí o no? ¿Qué calladito estáis? ¿Sí o no? Sí, aquí tengo a varias personas en Madrid, así que bueno, después de esto vamos a practicar. ¿Están todos más contentos? Ay, pero yo tengo gente. ¿Tú? Sí, la puerta está cerrada. Hoy sí que pasé llave. Así que bueno, esto es como cuando haces clases para sacarte el carnet de conducir. Pues con la teoría no te van a dar el carnet de conducir. Si no practicas no vas a hacer nada, absolutamente nada. Así que tú dependes si sencillamente quieres la teoría para guardártela en un rincón de la casa o quieres utilizar la herramienta para ser exitoso. Planifica que el contenido, y cuando tú planificas el contenido, pues evidentemente al tener contenido sabes transmitir que el conocimiento, las habilidades y la motivación. Cuando nosotros hablamos de contenido, nosotros tenemos que saber que no solamente yo tengo que transmitir una cantidad de conocimiento, yo tengo que transmitirle a la gente las habilidades también, es cómo utilizar el conocimiento. Porque si yo sé, por ejemplo, muchísimo de espirulina, pero no sé cómo utilizarla, ¿para qué me sirve? No me sirve para nada. Pero además de eso, tengo que motivar a la gente. ¿Y para qué me sirve motivar a la gente? Porque si yo tengo el conocimiento, tengo la habilidad, pero no tengo la acción, evidentemente tampoco me sirve de nada. Si yo tengo el conocimiento de cómo hacer una presentación, si yo sé cómo hacer una presentación, pero si yo después no tengo la motivación para hacerla, al final, pues una vez más,
no me sirve absolutamente de nada. Así que cuando yo puedo transmitir a la gente el conocimiento, cuando puedo transmitir a la gente cómo utilizar el conocimiento y cuando yo puedo motivar a la gente para utilizar el conocimiento, es cuando ese qué tiene un sentido. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. El siguiente, en esa planificación, ¿por qué? Y me tengo que preguntar, ¿por qué? El contenido. ¿Por qué la gente que está aquí, en el caso de hoy, por ejemplo, que tenemos pues a más de 20 personas, como digo yo siempre, en un verano espectacular, que pudieran estar perfectamente en un parque disfrutando de un delicioso limonchi frío, espectacular, que no sé si lo habéis probado, pero está más bueno. Bueno, el caso que en vez de estar tomando ese limonchi, que seguramente algunos de los que estáis detrás de la pantalla sí lo estáis haciendo, estáis aquí aprendiendo, pues seguramente es porque queréis adquirir conocimiento y porque necesitan adquirir ese conocimiento, habilidad y actitud. Pero ¿por qué es tan importante para la gente? ¿Por qué lo necesitan y por qué es interesante para ellos? Una vez más, cuando yo puedo satisfacer las necesidades de mi audiencia, voy a lograr ser exitoso. Si yo voy a hacer una presentación pensando solamente en mí y en hablar de mí y en pensar en lo que me interesa a mí, pues seguramente no voy a ser exitoso. Así que si logro llegar a lo que les interesa a ellos, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Nos van a prestar atención, sí o no? Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo a hablar en público? Si vamos a tener un montón de gente que nos van a prestar atención, que nos van a aplaudir y que se van a sacar fotos con nosotros después. Eso es buenísimo, pero buenísimo. ¿Sí o no? Sí. Vale. Qué calladitos estáis hoy. Ay, Dios mío. Lo otro, planifica. ¿Cuándo? ¿Qué día lo voy a hacer? Pues es igual un lunes a las 10 de la mañana que un sábado a las 10 de la mañana. Pues posiblemente no, porque hay muchas personas que trabajan el lunes a las 10 de la mañana y es para mucha más gente el sábado. Y es por eso que yo me voy a Barcelona este sábado a hacer una presentación. No porque a mí me guste estar el sábado trabajando, que como algunos de vosotros sabéis, pues me toca con más frecuencia de la que me gustaría. Pero definitivamente si yo quiero llegar a más cantidad de gente y quiero que la audiencia se beneficie más, pues tengo que pensar en qué día, si entre semana o fin de semana, cuál es la mejor hora para llegar a la gente, cuánto tiempo debe ser esa presentación. Si yo hago la presentación en un tiempo determinado, de lo cual vamos a hablar ahora, pues vamos a poder mantener el impacto y ver cómo mantener ese mayor impacto. Así que, una vez más, planifica qué, cuándo y en el cuándo, cómo lo voy a hacer, en cuánto a tiempo y en cuánto a día de la semana. Lo siguiente es dónde, el local, dónde lo voy a hacer. Evidentemente tiene que tener un ambiente favorable para que la gente aprenda, un ambiente que esté bien ubicado, un ambiente que el tamaño de la sala esté acorde con la audiencia esperada. Si tú tienes una audiencia de 30 personas y tienes una sala de 200 personas, te ves absolutamente fracasado porque la sala se ve vacía. Así que hasta eso es importante. Nosotros tenemos que, si vamos a esperar a 20 personas, pues es mejor buscar una sala para 20 personas. Tiene que ser cómoda para las personas. Si podemos elegir, pues que esté cerca del metro o que del transporte público, que además de eso sea representativa. No es lo mismo una sala para una formación normal que cuando queremos hacer un evento como un aniversario, que entonces ya la sala tiene que ser mucho más elegante y tenemos que buscar otro tipo de características. Así que la sala tiene que ver mucho con el tipo de evento, el tipo de formación que nosotros queremos llegar. ¿Vale? Inclusive hasta si lo hacemos en nuestra propia casa, tenemos que tener ese cuidado de que
ese ambiente favorable, que tengamos expuestos los productos, que nuestra casa esté lista, que tengamos una bandejita con café para cuando la gente llega, que tengamos unas galletitas hechas con pirulina cereal buenísimas. Todos los detalles son importantes, que le digamos a la gente dónde aparcar, que le digamos a la gente cómo llegar. Todos los detalles del local son fundamentales. Y una vez más, si cuidamos todos los detalles, ¿qué va a ocurrir? Si cuidamos todos los detalles, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener más suerte y nos va a ir buenísimo la presentación. ¿Sí o no? Sí. Siguiente, la presencia. La calidad de la presentación y el impacto que transmites para llamar la atención. Como dijimos al principio, ¿de qué se trata una presentación? De llamar la atención, de llegar con un mensaje. Y un mensaje no solamente son palabras, un mensaje son imágenes, un mensaje es actitud, un mensaje es emoción, un mensaje es involucrar todos los sentidos. Así que esa presencia, esa calidad de presentación, ese impacto es fundamental. Una vez más, cuando os decía que había dedicado más de 20 horas a preparar esta presentación, si veis del lado izquierdo, pues subliminalmente hay unas lucecitas con unas chispas, con algo brillante. Pues, ¿qué te transmite eso? Eso lo que te transmite es luces, éxito, es algo así como que digas, wow, flash, es ese efecto boom. Sí que todo, absolutamente todo en esta presentación es importante. Ese factor wow que tú quieres lograr cuando la gente se va a la presentación y dice, wow, qué interesante, qué bueno, qué divertido, qué maravilloso. Este tío vamos a invitarlo otro día más. Así que, o quieres venir a todas las presentaciones porque te diviertes. Porque yo estoy seguro que si es aburrido, pues seguramente mucha gente no regresaría. ¿Sí o no? Sí, así que wow. Vale, ese wow. Que, vamos, ¿quién no quisiera una chica así, tacón? ¿Quién no quisiera que nuestro público estuviese así con ese wow? Ay, Dios mío, qué pensamientos. Mejorando lo presente, pero por supuesto, si es que yo en DXN tengo una suerte, una distribuidora guapísima todas. Así que, ay, gracias, me han traído hasta un vaso de agua. Imagínate que eso sí es un wow. Así que ese wow, ¿qué es? Es el toque personal que tú le das a tu presentación. Y lo importante es que ese toque personal sea tuyo, sea auténtico, transmitas lo que tú eres. Pues tú no puedes intentar ser o tener el estilo de otra persona. Puedes ver presentaciones de otras personas, agarrar consejos de otras personas, pero tienes que ser tú mismo, tienes que transmitir ese, porque tienes que ser auténtico. Si no es auténtico, no es wow. Y se va a ver falso y la gente te va a ver que tú eres falso, ¿sí o no? Así que tienes que dar ese toque personal a tu presentación. Una vez más, pues como tú quieras, en imágenes o como tú quieras, pero tienes que darle ese toque personal a la presentación. La gente tiene que decir, si yo doy esta presentación y la da otra persona, va a ser totalmente diferente. Y es la misma presentación, pero cada uno de nosotros dio su toque personal. Y una vez más, quizás para ti una sea mejor que la otra, pero esto se trata no de quién utiliza fotos más bonitas, esto se trata de quién llega mejor con el mensaje a las personas. Y una vez más, ¿qué es el mensaje? Conocimiento y acción y habilidades. Refuerzos, pues son aquellas cosas que utilizamos para que los demás nos presten más atención, para que los demás levanten la oreja y digan, ¿qué? Y capten esa atención. Pues fíjate, yo utilizo aquí algunas imágenes y seguramente a vosotros con las imágenes como que os refuerza un poquito. Pero los refuerzos no solamente son las imágenes, son aquellas cosas que despiertan el interés y puedes utilizar muchas cosas para reforzar tu presentación. Son aquellas cosas que hacen que la audiencia ayude a retener la atención. Y cuando tú haces que la audiencia retenga la atención, pues vas a lograr, una vez más, que un mejor mensaje.
Uno de los mejores refuerzos es cuando tú cuentas tu historia. ¿Por qué? Porque cuando hablas de tu propia historia, pues vamos a decir una realidad. Venga, vamos a hablar francamente. Aquí todos somos chismosos, ¿sí o no? Yo no soy, pero le pregunté a todos para ver si eran chismosos. Y aquí lo que tenemos es un montón de chismosos. Todos han confesado. Así que yo sé que vosotros que estáis del otro lado no sois chismosos, yo tampoco, pero aquí tenemos... Mentira. Pues, ¿a qué viene todo esto? A todos nosotros, cuando nos cuentan algo que es tuyo, pues prestamos mucha más atención. ¿Por qué? Porque eso nos hace ser más auténticos. Cuando tú te abres a la gente, cuando tú les muestras tu experiencia, tus éxitos, tus errores, tu vida, tus preocupaciones, pues sencillamente esa experiencia hace que te acerques mucho más a las personas. Es que esa gente te va a sentir mucho más cerca. Hace que esa presentación no sea fría, sea auténtica, sea cercana. Así que cuando hablas de tu propia experiencia, o cuando cuentas tu historia, o cuando cuentas la historia de alguien muy cercano, vas a lograr que ese testimonio acerque mucho más a las personas y una vez más acerque mucho más el interés de las personas. La analogía es lo que te permite presentar las cosas desde otro ángulo. ¿Y qué significa presentar las cosas desde otro ángulo? Es cuando sencillamente tú a las personas le cuentas lo que quieres contarle, pero viéndolo desde otro punto de vista o como un ejemplo. Cuando utilizas un ejemplo para reforzarlo, pues sencillamente vas a poder hacer que la gente con ese ejemplo recuerde muchísimo más de qué se trataba. Así que la repetición. Si mi mensaje de hoy es: la práctica hace que seamos mejores haciendo presentaciones, ¿qué es lo que he hecho yo durante todo este tiempo? Con bastante frecuencia he repetido: tenemos que practicar para hacer presentaciones, Steve Jobs practicaba para hacer mejores presentaciones, y como veis, de forma sutil, en varias láminas he repetido el mismo mensaje. Una vez más, la repetición, ¿para qué se utiliza? Para enfatizar o fijar un mensaje o ciertos puntos. ¿Y cuál es el mensaje? Que el conocimiento que estamos adquiriendo hoy, si practicamos, lo vamos a hacer cada día mejor y vamos a ser exitosos. Y si somos exitosos, vamos a poder duplicar. Y si duplicamos, vamos a crear una red muy grande. Y si creamos una red muy grande, vamos a ganar mucha pasta y vamos a ayudar a muchas personas. Así que, ¿queremos o no queremos hacerlo bien? Bien, ¿vale? Pues ese es el mensaje repetitivo. El humor, imaginaros, cuando una persona sonríe, definitivamente que hace que la gente se sienta a gusto, que la gente quiera estar en esa charla, que la gente diga: qué bien me lo he pasado, que vamos, al final, ¿para qué te ayuda? Pues te ayuda a fijar el mensaje, un poquito de humor, una vez más, sé tú mismo, pero un poquito de humor hace que la gente salga de ahí diciendo: yo quiero volver, qué bien me lo he pasado, qué a gusto he estado, qué cantidad de cosas he aprendido. Así que anima a la participación y une a la audiencia. Pues hoy, por ejemplo, aquí en Madrid, hay muchas personas que no se conocen, pero ya solamente con haberse reído un rato, ya todos se sienten más cerca, ¿sí o no? Claro, ya además que todos ya saben que todos son chismosos. Bueno, aquí tengo que decir que son todas mujeres, ¿no? Así que los hombres no, mentira, los hombres no vinieron, los hombres son unos vagos y aquí las mujeres son las que están poniéndole más entusiasmo a esto. Así que felicitaciones a todas las mujeres, las que estáis aquí y las que estáis del otro lado. Así que bueno, un poquito de humor siempre ayuda. Siempre, fíjate, un consejo que dan algunas personas: intenta cuando empieces con una conferencia empezar con un toque de humor.
cuando empiezas con un toque de humor, eso también a ti, cuando hablas en el público, te relaja un poquito, hace que la gente se sienta bien, te relaja y de ahí para adelante, si empiezas con un toque de humor, la gente se va a divertir y la gente va a decir, uy, qué bien. Yo, por ejemplo, una de las cosas que utilizaba es que, como muchos de vosotros sabéis, yo viví en Venezuela mucho tiempo y en Venezuela hay algunas cosas que caracterizan a Venezuela. El chocolate venezolano, el cacao venezolano es conocido como el mejor cacao del mundo y también las mujeres venezolanas son conocidas como del mundo. Ejemplo de Corín para que diga lo contrario, vamos. Entonces, ¿qué hacía yo para cuando empezaba a hablar en público? Pues le mostraba unas fotos a la gente de las mujeres guapas de Venezuela, les daba un chocolate de Venezuela y con eso todo el mundo pues se había alegrado pues el paladar con un buen chocolate y además la vista con unas fotos de las mujeres guapas de Venezuela. Imaginaros quién en una presentación que ha empezado con un chocolate en la boca delicioso y con una foto espectacular de la Miss Universo, pues ya con eso yo podía hablar cualquier chorrada de aquí en adelante. Pero la gente iba a estar más contenta con el chocolate y con las fotos que bueno, había empezado de una forma positiva, creando un buen ambiente. Una vez más, ese refuerzo de humor te puede ayudar a hacerlo mucho más agradable y hacer que la gente se la pase bien. La experiencia personal, como lo dijimos, ayuda a acercar a la presentación a la audiencia. Lo otro, la participación del público. En presentaciones muy grandes, evidentemente es muy difícil manejar a 500 personas participando. Si tenemos una charla con personas más limitadas, como con 10, 20 personas, pues podemos interactuar más con las personas en la presentación, podemos hacerles preguntas para validar cosas. Y esa participación, como por ejemplo lo que hicimos antes, preguntar si había algún chismoso entre el público, pues hace que se involucre más la audiencia. Fíjate, yo aquí no tengo a nadie que se esté durmiendo. ¿Y por qué? Porque estamos participando todos. Una vez más, cuanto más involucras a la audiencia, más aprende todo el mundo quiere levantar la mano y una vez más, al final, más fotos quieren tomar contigo, que está muy bien. Refuerzos son aquellas cosas que nos permiten poner a pensar, que nos permiten pues reforzar los estados de ánimo que queremos transmitir. Ejemplos e ilustraciones. Una vez más, si tú utilizas en tus presentaciones demasiado texto o mucha información, pues la gente no la va a retener. Si utilizas pocas palabras y una imagen que te ayuda a reforzar tu mensaje, de esa forma vas a tener muchísima más retentiva y vamos a poder fijar muchísimo mejor el tema. Así que las tenemos que utilizar. Las demostraciones y las simulaciones. Aquellos que tuvimos la oportunidad de estar en la charla de Edilia García, vemos como, por ejemplo, Edilia cogía un cocochi, lo agregaba con un poquitito de agua, lo mezclaba y hacía una chitela. Esta chitela, que es pues una crema de cocochi que está espectacularmente buena, y esa crema de chitela se la dábamos a la gente para que la probase y demostrábamos lo fácil y lo deliciosa que es la chitela. Los que no la habéis probado, definitivamente esta noche un cocochi, un poquitito de agua, lo mezcláis, que se mezcla muy bien, y con un poquito de, hasta sola, está espectacular. Así que las demostraciones, ¿a qué nos ayudan? Cuanto más sentidos involucramos en una presentación, más cerca y más vamos a llegar a nuestro público. Y una simulación, una vez más, es simular lo que queremos transmitir.
Así que es la mejor forma de presentar un producto, un nuevo sistema, un proceso. Una vez más, si yo voy a hablar hoy de limonchi, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tener una jarra con limonchi aquí, con hielito, deliciosa. Yo sé que a todo el mundo se va a estar haciendo agua a la boca, a mí también, pero tenemos que demostrarlo. Si hablamos de café, si el 50% de las ventas de DXN son café, ¿qué tenemos que hacer si vamos a invitar a la gente a hablar de este negocio? Pues hacer que degusten un delicioso café. Y ese delicioso café, pues mira, preocúpate de repente de ir al IKEA y comprarte ese batidor de mano que vale 2 euros, que es muy barato y que te da una espumita espectacular. Haz que sea agradable, haz que, una vez más, que esta chitela, que este limonchi, que hagas lo que hagas, que esa demostración sea agradable. ¿Verdad? Participación. Bueno, cuando hablamos a la audiencia, tenemos que tener algunas reglas. Y esas reglas son muy importantes. ¿Vale? Así que cuando solicites la participación de la audiencia, lo primero que tienes que tener en cuenta, si vas a hacer un ejercicio, es que no puede ser arriesgado para las personas, ¿verdad? Cuando invites a las personas, todos tienen que tener esa capacidad de hacer algo. Imagínate, si haces un ejercicio en el cual quieres que todo el mundo se suba arriba de la silla, imagínate que hay una persona que tiene un problema en la rodilla y por no quedar mal, se sube arriba de la silla y al final pierde el equilibrio, se cae y tiene un accidente. Una vez más, tienes que tener mucho cuidado con la actividad para que no sea arriesgada para los participantes cuando hables en público y para que todas las personas que estén la puedan hacer. Yo sé que parece una estupidez, pero créeme que es importante. Esa actividad debe ser explicada claramente, debe ser divertida y debes respetar las creencias o principios de la otra persona. Os pongo un ejemplo. Este fin de semana estábamos en una formación de cosmética en Bratislava. Estábamos un grupo de personas y había una persona musulmana. Cuando estábamos haciendo la práctica con nuestros maravillosos productos de cómo aplicar nuestra maravillosa línea de Genturi, que si no la habéis probado la tenéis que probar porque vamos, es el mejor producto que existe en el mercado, valga la publicidad. ¿La habéis probado? No puede ser. Después nos quedamos hablando del producto. Así que hoy salen de aquí todos los que vinieron a las 10 de la noche. Bueno, a lo que iba. Había una chica musulmana y cuando intentamos que un hombre le colocase las cremas a ella enseguida, evidentemente, se negó. Y sencillamente, ¿por qué se negó? Porque de acuerdo a su cultura, un hombre no puede tocarle la cara. Entonces debemos respetar esas creencias o principios de otra persona. Inclusive en la parte de cosmética, para algunas mujeres es desagradable que llegue un hombre y diga, venga, que te voy a aplicar esto. Debes primero pedir el permiso, decir, mira, ¿te importa que? O pedirles autorización antes de imponerle a las personas, sobre todo, mira, tómate esto. Hay que tratar con sutileza. Siempre es mejor movernos en el lado conservador y respetar a la otra persona, ¿vale? Así que parecen tonterías, pero siempre es mejor cuidar estos pequeños detalles. Lo otro, la interacción con la audiencia. Vale. Lo primero es que cuando tú hagas una pregunta al público y alguien te responda, tienes que agradecer su participación. De esta forma le estás dando el reconocimiento a la persona que tuvo el valor y agradeciendo que esté participando. Debes repetir el comentario. De esta forma, si no todo el mundo lo escuchó, todo el mundo lo va a escuchar y así además reafirmas lo que dijo la persona, una vez más haciendo de que todo el mundo vea que te interesaste por la pregunta. Anima a responder. Si ves que puedes hacer que el resto de la audiencia
sea una pregunta que los demás pueden responder, pues de esa forma haces que todos participen, y si no, evidentemente lo tienes que hacer tú. Una vez que diste la respuesta, tienes que asegurarte de que la persona quedó satisfecha con la respuesta que estás dando. Y algo que es fundamental, no tienes un por qué saberlo todo, pero si no sabes algo, di la verdad. Siempre vas a quedar mejor si dices, mira, perdona, esto no lo tengo claro, yo voy a buscar la información y con muchísimo gusto después me das tu teléfono, tu correo y yo te mando la respuesta. Siempre es mejor ser honesto, porque si decimos una mentira, al final se puede descubrir. Y más ahora que tú haces una presentación y ves que hay 10 personas y yo no sé cómo salieron 15 teléfonos móviles grabando, pero vamos, todo el mundo tiene el teléfono móvil y te están grabando todas y cada una de las palabras que dices. Así que ten cuidado con cada una de las cosas que dices y trata de animar esa interacción con la audiencia, porque eso es lo que te hace que tengas más efectividad. Entendiendo a la audiencia, tienes que entender, perdón, me pasé de velocidad aquí, los intereses de la audiencia, el conocimiento, sus habilidades, sus prioridades, su dinámica, su cultura y sus personalidades, ¿verdad? Esto es fundamental. Si nosotros entendemos esto, pues nos va a ir mucho mejor. Algunos algunos indicadores de si la audiencia está interesada o no. Yo, por ejemplo, aquí estoy utilizando la vista para intentar llegar a todas las personas, pero una forma de saber si nuestra audiencia está interesada, voy a hacer una pregunta de examen. En esta foto que estamos mostrando, ¿creéis que la audiencia está muy interesada en la presentación? No. Pues definitivamente creo que no, porque todo el mundo se está durmiendo y dice, vamos, de no ser porque es el jefe ya se hubiese ido todo el mundo, ¿verdad? Así que cuando vemos que la gente empieza a mirar hacia los lados, empieza a conversar con la persona que está al lado y empieza a moverse y empieza a ver el reloj y empieza, ¿qué creéis que está pasando? Que estamos perdiendo el interés de las personas. De hecho, hay muchos ejercicios divertidos, que es que cuando tú ves que una persona está así perdiendo el interés, pues si te sigues enfocando en esa persona, enseguida te vas a deprimir y vamos, tú mismo te decaes en la presentación. Entonces, tú ves que el presentador empieza a mirar para el otro lado a la única persona que le está prestando atención, que seguramente es su hermana, ¿no? Y todos los demás empiezan a aburrir más todavía. Así que tienes que intentar ver esos indicadores de la audiencia. Y una vez más, puedes hacer dos cosas. La primera es decaer y ser más aburrido todavía, o la segunda, reincorporarte y tratar de imprimir un mayor ritmo, una mayor acción, un mayor énfasis a tu presentación para que sea mucho más animada, o hacer pues algún pequeño ejercicio. Lo otro de manejar la audiencia es por qué debes responder oportunamente, pues para obtener información adicional, para aclarar dudas, para mostrar interés, para tener diferentes puntos de vista. Así que, una vez más, esa interacción con la audiencia es lo que te permite enriquecer tu presentación. Cuando te hagan una pregunta, escucha con cuidado la pregunta hasta el final. Intenta no interrumpir, porque tienes que escuchar toda la pregunta. Esto se entiende fácil, ¿verdad? Os voy a poner otro ejemplo. A mí me gustan mucho los ejemplos. Aquí hay veces que tú dices, mira, ¿hay alguna pregunta? Y entonces llega una señora y dice, bueno, sí, mira, lo que pasa que fíjate, mi hermano que estudió en Zaragoza, pero que la novia vivía en Sevilla. Bueno, resulta que en Sevilla, como hacía tanto calor, entonces cuando mi hermano la iba a visitar, bueno, resulta ser que le daba mucha sed. Y cuando tomaba el agua ya empezaba, y después de 15 minutos que la señora cuenta toda la vida, tú le dices, a ver señora, perdón, ¿y cuál es la pregunta? Pues
pues eso suele pasar también. Intenta, si ves que la persona se extiende mucho, hacer que la persona vaya al punto, sea concreta, de una forma educada, y que no es que te cuenten toda su historia y que realmente vayas al punto. Aquellas personas que tuvieron aquí una presentación con Edilla en Madrid, se recordarán que había una persona que quería contar su vida personal y su caso personal con una enfermedad, que es la fibromialgia. No había forma como callar a esa persona y tú, ya va, ¿cuál es la pregunta? Entonces, una vez más, manejar a la audiencia tiene sus claves. Si es necesario, repite o parafrasea esa pregunta para ver que la entendiste bien. Piensa por qué te están haciendo esta pregunta y una vez más, si sabes por qué te están haciendo la pregunta, va a ser mucho más fácil que puedas acertar con la respuesta. No asumas, no des porque te la sabes toda y porque ya te sabes la respuesta, escúchala bien y mantente frío bajo fuego. ¿Qué significa mantente frío bajo fuego? Hay a veces algunas personas tocan... eso sí, narices, yo voy a decir otra parte del cuerpo. Toca narices que son muy complicadas y realmente cuando estás delante y se empiezan a bombardearte, tienes que ver la forma de responder sin atacar porque el resto de la audiencia te está evaluando. Así que tienes que ser respetuoso, pero en algún momento también tienes que tener la autoridad para poder parar a alguna persona que te esté atacando en las presentaciones. Así que, bueno, esto pasa, esto es una realidad, esto ocurre y sencillamente la práctica es la que nos va a permitir manejar estas situaciones cada vez un poco mejor. Lo único malo es que por más de que practiquemos, hay veces que se nos va de las manos porque las personas son muy variadas. Y eso ocurre. Sencillamente cuando sepas que ocurre, pues habrá veces que te va a ocurrir y trata de salir lo mejor posible. Y nunca te niegues a responder, no te pongas malcriado. Recuerda que si alguien falta al respeto, tú no puedes faltar al respeto. Si alguien te grita, tú no puedes gritar. Y si alguien es ofensivo, tú no puedes ser ofensivo. Tú tienes que mantenerte siempre con cordura, con respeto, con integridad, porque tú eres imagen ante todas las personas que fueron. Y nunca te niegues a responder. No pienses que debes saberlo todo, no te extiendas demasiado en la respuesta, porque si empiezas a dar demasiadas vueltas, al final tú mismo te estás ahorcando y te vas a meter la zancadilla. Así que eso son algunos de las reglas importantes. ¿Cómo manejar a un público que interrumpe? Pues una forma es incorporar el nombre de la persona en tu presentación. Por ejemplo, si estamos hablando de presentaciones efectivas y yo aquí tengo a María que está hablando con Luisa, digo, bueno, ¿te acuerdas, María, cuando la semana pasada estábamos en la presentación de tal? María en ese momento, que no le llame la atención, pero le hice recordar de la presentación de la semana pasada, María va a dejar de hablar y se va a dar cuenta de que no puede seguir interrumpiendo. Es una forma sutil. O sencillamente mirar a María y sonreírle como diciéndole, cállate, coño, perdón, cállate. Pídele a toda la audiencia que guarde silencio. En vez de llamarle la atención a la persona que está hablando, si tú le dices a todos, mira, por favor, si podemos mantener el silencio, así la persona no siente que la estás apuntando a ella, ¿no? Lo otro es, deja de hablar. Esta es la regla 1 de los visitadores médicos. Cuando tú tienes un médico que no te está prestando la atención, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues te callas un momento hasta que el hombre te mire y te haga caso. Así que tú te callas por un minuto, la gente va a ver que tú te callaste y van a prestarte atención. Así que funciona. Y como último recurso, si ya has probado todo lo anterior y ninguna de las cosas funciona, de una forma muy educada le dices, por favor, María, puedes dejar los comentarios para el final y así no interrumpimos a todo el resto de la gente.
de forma muy educada y manteniendo siempre la compostura. ¿Vale? Errores comunes. Algunos errores comunes. El primero, no acatar los tiempos. Pues si le decimos a una persona que vamos a tener una presentación de 5 a 6 de la tarde, pues tenemos que asegurarnos de que nuestro contenido, nosotros a las 5:50 hemos terminado para dejar 10 minutos para preguntas y comentarios, y de esa forma todo el mundo se va contento y feliz. Si decimos que la presentación es a las 5 de la tarde, debemos empezar a las 5 de la tarde, porque si no, los que llegaron a las 5 de la tarde van a sentir que le estamos faltando al respeto. Así que tienes que ser consciente del tiempo y pensar cuánto tiempo tienes y cuánto te queda para que te limites a tu horario. Una regla que particularmente yo tengo, como yo utilizo presentaciones que suelen utilizar imágenes, yo más o menos sé que cada diapositiva, cada lámina, yo tardo 1 minuto en presentarla. Así que si yo quiero hacer una presentación de 90 minutos, yo sé que, perdón, tardo 1 minuto y medio. Yo en 90 minutos utilizo 60 diapositivas. Si yo quiero hacer una presentación de 1 hora, utilizo 40. Y eso a mí me funciona. 30, 40, ¿vale? Entonces, con la práctica ya vas a ver cómo tú vas llevando esos tiempos. Pero es fundamental porque de esa forma no hacemos que la gente pierda el interés. A mí me ha pasado que cuando me dicen, mira, vamos a tener una presentación de 11 a 12, pues cuando son las 12:30 y veo que la persona no para y que todavía le faltan 20 diapositivas, pues lo que hago es que me aburro, vamos, como impresionante. Entonces, tenemos que ser súper conscientes con el tiempo y respetar a las personas. No sobrecargar de información. Cuando damos demasiada información, empezamos a divagar, empezamos a ser aburridos. ¿Y qué creéis que pasa? Que bueno, empezamos a escuchar esos lindos sonidos de ronquidos, de gente, ¡buah! Es horrible. Así que tienes que ser claro, conciso, y hay gente que dice, pues utiliza frases muy cortas, muy cortas, y intenta ser conciso. Menos es más. El material, si es muy técnico, pues la gente no lo entiende. Tienes que utilizar un material que la gente entienda, que la gente pues sea sencillo. ¿Hasta ahora ha sido sencillo para vosotros? ¿Ha sido algo complicado? No. Para nada. Esto lo puede hacer cualquiera de nosotros. Si cualquiera de nosotros lo puede hacer y cualquiera de nosotros lo puede utilizar y cualquiera de nosotros lo puede aprender, pues evidentemente hay menos probabilidad de que la gente se duerma. Si empiezo a explicar aquí pues la teoría de Pitágoras, primero me la tendría que haber estudiado y segundo, seguramente la gente no hubiese ni venido, porque dice, no, está aburrido. La falta de práctica, como lo decía anteriormente, cuanto más sudas en el entrenamiento, menos sangras en la batalla. Siempre repito la misma frase. Así que tienes que practicar con audiencias más pequeñas y trata de controlar en situaciones similares para saber que el día de una presentación importante, pues te va a ir bien. Así que esa falta de práctica, cuando has visto que no practicas, empiezas a mirar para arriba y dices, ay Dios mío, ¿y yo qué digo ahora? Así que tú ves a la persona que es que tú lo ves, cuando tú vas a una charla y ves una persona que ha practicado, empieza a mirar para los lados, empieza a sudar, empieza a dar vueltas, empieza a divagar. Así que vemos que una persona ha practicado y que una persona conoce la materia cuando ha practicado. Sí. Distracciones visuales. Estas mosquitas que empiezan a darnos vueltas cuando estamos aburridos. Así que determina con anticipación cualquier problema para que los aspectos visuales y verbales se refuercen mutuamente. Si lo que estoy hablando y lo que estoy mostrando están alineados, pues evidentemente se van a potenciar y van a hacer que la gente mantenga mejor su foco. Algunos malos hábitos que tenemos. A ver, el otro día yo estaba escuchando a una persona que es un gran líder de esta empresa. No voy a decir el nombre para que no pongáis ahora de cotillas
a buscar en YouTube para ver si es verdad o no lo que yo digo, pero créanme que es así. Estábamos en una gran presentación ante muchas personas y la persona se la pasaba con la mano dentro del bolsillo. Cuando tú tienes la mano dentro del bolsillo, ¿qué estás transmitiendo? Estás transmitiendo como que falta de imagen, falta de interés, exactamente. Yo meto la mano en el bolsillo desde que, venga, que estoy esperando el autobús. ¿Sí o no? Pero más de uno. Y además, ¿sabes lo interesante? Que este conferenciante era una persona que no habla español y su traductor, que también es otra persona muy acostumbrada a las conferencias, también estaba metiendo la mano en el bolsillo. Entonces uno estaba copiando al otro. Entonces, fíjate que esos malos hábitos a veces no nos damos cuenta, pero tenemos que buscar evitarlos. Y para eso es importante que nos veamos y para eso es importante que practiquemos. Hay muchas personas que cuando tienen miedo, ¿qué hacen? Se esconden detrás de la presentación. Empiezas tú ves que se meten en un rinconcito de la sala y cuanto más atrás y más se esconden, dice, ay Dios mío, otro que está asustado, por no decir otra cosa, ¿no? Así que si tú estás al frente, si tú estás proyectando tu presentación es porque no tienes miedo. Cuando tú haces pausas muy largas es porque no sabes de qué vas a hablar. Si tú empiezas a... y se hizo el silencio. Y bueno, así que tienes que intentar tener esa cadencia, esa consistencia en tu mensaje. Evita esas pausas muy largas. Evita ser monótono. Tienes que ser monótono, tienes que evitarlo, porque tiene que ser divertido, como lo decíamos. La falta de estructura. Si, os voy a poner otro ejemplo. El otro día estábamos hablando de una persona que tiene que hacer una presentación muy importante y la presentación es de un tema y me manda la presentación para que yo la revise. La presentación tenía 32 láminas y veo que 7 láminas hablaban del tema y el resto, que eran 25 láminas, hablaban de cualquier otra cosa. Le digo, a ver, perdona, pero ¿de qué tema vas a hablar tú? Bueno, voy a hablar de este tema. Y si vas a hablar de ese tema, ¿por qué solamente 7 láminas tuyas hablan de ese tema y 25 hablan de cualquier otra cosa? Bueno, porque ya no sabía de qué hablar. ¿Y eso qué es? Una falta de estructura. Cuando tú tienes una estructura y tú sabes cuál es el mensaje que quieres dar, lo divides en áreas y está bien estructurado, al final el mensaje llega completo. No es que, venga, voy a hablar y hablar y hablar y hablar. Cuando vemos un conferenciante que tiene una buena estructura, sabes que su mensaje estuvo dividido y llegó en cada una de sus fases. Cuando tú ves un mal conferenciante, ves que empezó a repetir, bueno, sí, entonces tenemos que ser los mejores y entonces tenemos que no sé qué, y a los 10 minutos, sí, porque tenemos que ser los mejores y tenemos que ser los mejores. Vamos, la persona lo que está haciendo es repetir lo mismo porque entonces no tiene una estructura. Entonces, la falta de estructura es uno de los errores de las personas que no se preparan. Así que es fundamental. Y otro de los malos hábitos es leer. Cuando tú tienes que estar volteando y ves qué es lo que dice la lámina y solamente te limitas a leerla, pues evidentemente no genera ningún valor. Para eso envías la lámina por correo electrónico, la gente la lee y no los aburres con un discurso, vamos, que es una piedra, pero una piedra en el zapato, por no decir en otro lado. Imaginaros que yo esta lámina la leo de una forma diferente y no le doy, pues, un valor. Sería algo así como esto: errores comunes, aspectos visuales y verbales, malos hábitos, esconderse detrás de la presentación, no hacer pausas, monotonía, falta de estructura, leer, próxima. ¿Habéis visto la diferencia? Pues evidentemente si somos el caso 2 de una persona que solamente lee la diapositiva y que no agrega valor, y que no agrega énfasis, y que no agrega emoción, y que no agrega nada, pues la verdad, ¿qué creéis que va a pasar al final? Qué tío más aburrido. Y eso pasa muchísimo. Aspectos verbales.
tenemos que seleccionar el lenguaje adecuado. ¿Y por qué es importante seleccionar el lenguaje adecuado? Porque de esa forma nos aseguramos de que llega el mensaje adecuado. Y sabemos que el mensaje llega cuando se refuerzan nuestras palabras, nuestro lenguaje corporal, las imágenes y todo está alineado. Pero bueno, en cuanto a ese aspecto verbal, tenemos que utilizar frases cortas y sencillas. Si las frases son muy largas, nos vamos a perder. Tenemos que utilizar palabras fáciles. Si utilizamos palabras rebuscadas, puede ser que yo las entienda, puede ser que mucha gente de la audiencia no las entienda. Debes utilizar un lenguaje que sea familiar a la audiencia. Porque si nosotros vamos a hablarle a un público general sobre salud, pues no vamos a empezar a hablar aquí de receptores H2 que lo que hacen es inhiben los canales de la serotonina, que no sé qué, porque la gente va a decir, ¿de qué está hablando este tío? Es como si me estuviesen hablando en chino. Así que utiliza un lenguaje que sea familiar a la audiencia para que de esa forma todo el mundo entienda de qué estás hablando. Porque no se trata de lucirte qué tanto sabes tú, se trata de hacer que la gente que está escuchándote aprenda, ¿verdad? Y para eso no hace falta lucirte. Lo otro es evita jerga o malas palabras. Cuando tú empiezas a decir, bueno, tío, es que aquí estamos, bueno, venga, vale, sí, joder, vale. ¿Qué creéis? Pues evidentemente estamos perdiendo valor. Estamos perdiendo valor. Utiliza un lenguaje que esté de acuerdo al mensaje que quieres transmitir y evidentemente que le dé una buena presencia. Si estás hablando de una empresa, pues evidentemente tiene que ser un lenguaje que represente a la empresa y que represente el éxito y no un mal lenguaje. Así que vamos a tratar de evitar esas jergas, esas palabras que utilizamos coloquialmente o las groserías. A mí se me escapó una antes, así que pido perdón. Si no os acordáis cuál es, no la voy a repetir. ¿Sí? No, esperad, ¿me esperáis 10 segundos? Es que ha habido un problema. Bueno, como dijimos anteriormente, hay que revisar muy bien la sala antes de las presentaciones y yo bajé unos minutos antes porque estaba preparado todo, pero mis compañeros apagaron el aire acondicionado de la sala, con lo cual la sala estaba sin aire acondicionado y aquí la gente se está asando de calor, ya había varias personas a punto de desmayarse y, ¿veis? Si hubiese verificado que mis compañeros no hubiesen apagado el aire acondicionado, no estaríamos ahora la mitad de nosotros o todos nosotros sudando. ¿Vale? Regresamos a los errores comunes. Asegúrate que te escucha toda la sala. ¿Y por qué es importante? Hay veces que usamos micrófono y hay veces que cuando son grupos pequeños no utilizamos el micrófono. Si quieres abrir la ventana también puedes. Vale. Así que nos tenemos que asegurar que todo el mundo nos escuche. Hay personas que hablan muy bajito. Bueno, entonces, pues evidentemente pues la gente se va a dormir. Se va a dormir y te va a decir, por favor, levanta la voz. Y claro, si no te escuchan, pues empiezan a pensar en otras cosas. Mantén tu cuerpo erguido. El cómo proyectas tu cuerpo es fundamental. Si tú empiezas, por ejemplo, a sentarte en la mesa que tienes delante y a meter, como decía anteriormente, la mano en el bolsillo, que va a decir la gente, venga, este tío ya está cansado. Así que el mensaje no me llega. Abre la boca más de lo normal. Después vamos a practicar aquí y os invito a que lo hagáis vosotros también. Cuando habláis con una persona, solamente, normalmente la boca no la abrís tanto, pero si abrís en público, veis que la boca la abrís mucho más de lo normal y cuanto más gente, veis que abrís mucho más la boca.
vocaliza. Es fundamental. Tenéis que hablar de una forma que se os entienda perfectamente cada una de las palabras. Tenemos que vocalizar, es pronunciar todas las vocales y todas las consonantes. Ayer me acuerdo que yo estaba caminando y había unos chavales jóvenes delante que estaban hablando y yo creo que no les entendía ni el 30% de lo que estaban diciendo porque pronunciaban la mitad de la palabra. Entonces tú decías, ¿pero qué está diciendo si es que no lo entiendo? Porque claro, la mitad de las letras se las tragaban. Así que hay que vocalizar para que nos entiendan perfectamente, tenemos que hacer pausas, tenemos que hablar lentamente. Vemos que si hablamos rápido, la gente, ¿qué pasa? Tampoco nos entiende. Así que tenemos que hablar lentamente, utilizando el lenguaje y la vocalización. El uso del cuerpo, la postura, las manos y los gestos. Vemos que, una vez más, esta chica que nos está transmitiendo, la chica de la imagen, una sonrisa espectacular. Pues cuando ella nos transmite esta sonrisa, cuando nos transmite tan guapa que está vestida y nos señala con su mano hacia dónde debemos ir, ¿qué es lo que enseguida yo percibo? Enseguida percibo un mensaje positivo, enseguida percibo algo que yo quiero, enseguida percibo éxito, me transmite su postura, acción y pues ¿cómo me voy a dormir cuando yo veo a alguien que está hablando de esta forma y que está transmitiendo tanta energía? No, cuando tú utilizas las manos, ves que al utilizar las manos refuerzas, al utilizar las manos realmente hacemos que vamos a captar la atención de los demás de una forma más fuerte. Y los gestos, nuestros gestos, para bien o para mal, transmiten nuestro estado de ánimo. Pues si nuestros gestos son unos gestos de que estamos cansados, vamos a transmitir cansancio. Si nuestros gestos son unos gestos de ánimo, como esta chica tan guapa, pues evidentemente va a salir todo el mundo contagiado con una sonrisa de oreja a oreja. Así que esos aspectos usuales son fundamentales. Expresan tu sentimiento, además ajustan ese lenguaje corporal al lenguaje que quiere transmitir. Si yo quiero hablar de salud, de bienestar y de felicidad, ¿con qué cara creéis que tengo que ir a hablar con la gente? Pues tengo que ir, vamos, de lo más guapo, tengo que ir con una sonrisa, tengo que ir bien vestido, tengo que ir, vamos, pero espectacular. Así que tienes que ajustar tu lenguaje corporal al mensaje que quieres transmitir. Y por eso también es importante, todos nosotros tenemos que pensar en nuestra imagen personal, porque queremos transmitirle a las personas que una imagen de éxito, una imagen de felicidad, una imagen de salud. Y cuando nos miremos en el espejo, esta noche o mañana en la mañana, diremos, esta es la imagen que yo quiero proyectar. Y si aún no es, tenemos que trabajar para que sea. Evita la imagen de estar a la defensiva o de tener debilidad, como decía antes, no te escondas, no te pongas a la defensiva. Y transmite esa confianza, ese poder, esa autoridad, ese carisma y ese brillo. Hay personas que lo tienen, hay personas que yo admiro mucho en DXN porque tú ves que hablan y te hablan con una sonrisa, con un brillo en los ojos, con un vamos que tú dices, ¡buah! Es que yo quiero ser como ella. Así que bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Es fácil o es difícil? Si es que hasta ahora todo esto es muy fácil, ¿sí o no? Así, ¿Y qué tenemos que hacer? Practicar. Claro que sí. Claro que sí. Los gestos refuerzan tu mensaje, pueden usarse como una forma natural de liberar energía o tensión, no deben ser una coreografía. Aquí me río un poquito porque cuando estuvimos en el lanzamiento de cosmética en Eslovaquia en diciembre, había una chica que le tocó presentar y estaba muy nerviosa. Y
parecía que estaba dirigiendo una orquesta sinfónica, porque te veías que los gestos eran como que los brazos así, de un lado a otro, súper exagerados. Y entonces, pues, se veía que era tan ficticio, tan poco real, tan falso, que tú decías, uy, Dios mío, pobrecita. Pero bueno, hizo su mejor esfuerzo. Así que, una vez más, no exageres demasiado, sé natural, que esos gestos sean naturales sin llegar a hacer esa coreografía. Y una regla básica es que cuanto más grande sea tu audiencia, pues mayores deben ser tus gestos. Mientras, si tú tienes una audiencia de 10 personas, no vas a hablar de la misma forma si tienes 500 personas. Pues cuando tienes 500 personas, tienes que utilizar mucho más tu lenguaje corporal. Cuando tienes una audiencia de 10 personas, llegas de una forma mucho más cercana. Así que eso es una regla. Vestir adecuadamente. Vestir adecuadamente significa que te debes vestir ligeramente mejor que tu audiencia. Pues si la gente que invitaste a tu casa va vestido después del trabajo de una forma sencilla, pues si tú estás vestido con traje, con corbata, con los zapatos brillantes, ellos se van a sentir incómodos porque van a sentirse como mal. Pero si tú estás ligeramente mejor que el público que invitaste, pues la verdad que te vas a sentir cercano. Siempre debes representar. Ahora, si vas a un aniversario, pues evidentemente la persona que le toca presentar tiene que estar con traje, con corbata, con sus mejores zapatos, peinadito para aquellos que tienen la ventaja de tener cabello y afeitado, lindo y bonito. Así que eso es importante. Debes vestirte de acuerdo a la ocasión. Mantenerte siempre en el lado conservador. ¿Qué significa mantenerte en el lado conservador? Las mujeres evitar los escotes, evitar evidentemente las minifaldas. Lamentándolo mucho tengo que decir esto porque va en contra de nosotros los hombres. Pero bueno, si vas a hablar delante del público siempre es mejor estar en ese lado conservador. Fíjate, por ejemplo, esta chica que está utilizando una chaqueta y que está utilizando una forma de vestir formal, ¿no? Así que eso es fundamental, siempre en el lado conservador. Y otra cosa, no utilices cosas que distraigan, como por ejemplo el móvil en el bolsillo, porque evidentemente la gente dirige la atención de repente hacia el móvil. No utilices, por ejemplo, las mujeres collares demasiado llamativos, porque la gente se va a quedar viendo el collar y no viéndote a ti, a tu cara. No utilices de repente pendientes demasiado llamativos tampoco. Así que es importante esto de no utilizar cosas que distraigan a la audiencia y una vez más vestirte adecuadamente. Y esto no solamente es cuando tengas presentaciones delante de 20 personas, sino cuando invites a una persona a hablar del negocio, también tienes que ir adecuadamente vestido porque una vez más vas a proyectar tu imagen para hablar del negocio. Lo otro, el ritmo inadecuado. El ritmo de tu presentación debe reforzar tu mensaje. ¿Y qué significa esto? Debes utilizar las pausas y debes utilizar un ritmo donde hagas pausas, donde quieres reforzar el mensaje y donde puedas incrementar de diferentes formas o con el volumen o con pausas el énfasis donde quieres hacer llamar la atención de tu presentación. ¿Qué pasa si miras a la audiencia? Si miras a la audiencia, te prestan atención. Una regla básica es que trates de ir moviendo tu mirada como los parabrisas de los coches que van de un lado a otro, claro, no a la misma velocidad. Fija de repente en un lado de la audiencia, pues un par de segundos la mirada, cambias de mensaje y miras al otro lado de la sala, miras hacia atrás, miras hacia adelante, y si tu mirada va involucrando a todo el mundo en la sala, de esa forma la gente cuando se sienta observada, van a prestar mayor atención. Si yo miro solamente hacia un lado de la sala, el resto de la sala
va a perder la atención. Y esto pudiéramos hacer un ejercicio. Si damos una conferencia y a propósito dirigimos la mirada a un solo lado de la sala, vamos a ver que si lo grabamos, el otro lado va a aburrirse. Ahora, si nosotros hacemos la misma conferencia y miramos a todo el mundo, ¿qué vamos a lograr? Captar la atención de todo el mundo. Así que eso es uno de los trucos de mirar hacia todo el mundo. Falta de entusiasmo. Pues si eres un tío aburrido y no transmites entusiasmo, pues ¿qué creéis que va a pasar? Pues vamos a tener que llamar al 112 porque varias personas se van a desmayar como el de la foto. Así que transmite ese entusiasmo, transmite ese interés legítimo sobre el tema. ¡Wow! Es que si transmites algo con interés es que la gente te cree, pero si tú vas así sin interés la gente no te cree. Si es que al final no es complicado, si esto es hablar con entusiasmo y divertirnos y pasárnosla bien. Así que el entusiasmo es una de las claves para que las presentaciones sean efectivas. ¿Sí o no? Sí. Vale, si veis a alguien en vuestro público así, hay que practicar más. Y para terminar, que he repetido durante toda la presentación, que cuanto más trabajas en una presentación, más maravillosa es. Steve Jobs, una vez más, cada vez que lanzaba un nuevo producto, cada vez que hacía una presentación, lo hacía espectacularmente bien. ¿Y por qué lo hacía espectacularmente bien? Porque practicaba. ¿Y qué logró y qué nos dejó a todos nosotros? Bueno, a mí me dejó un iPhone, un MacBook Pro y muchas cosas, pero más allá de eso, lo que nos enseñó es que podemos buscar ser cada día mejores, podemos buscar la excelencia, y la excelencia significa que cada una de las cosas que hagamos tratemos de hacerla lo mejor posible. Si salimos a hacer una presentación, vamos a tratar de que esa presentación transmita de forma auténtica nuestro corazón, nuestra pasión, nuestro mensaje, y si logramos llegar a todas y cada una de las personas con ese mensaje, nos podemos dar por absolutamente satisfechos. Yo espero que en el día de hoy, las personas que habéis dedicado este tiempo a estar conmigo y con nosotros en esta presentación, hayáis sacado algo de provecho, y si es así, me doy por totalmente satisfecho. Así que lo único que nos queda de ahora en adelante es pues tomar el control de nuestro destino y pilotar esos aviones y lanzarnos hacia arriba, lanzarnos duplicando y haciendo cada día presentaciones, porque si lo hacemos, vamos a hacer esto todos los días más grande. Así que muchísimas gracias a todos vosotros y muchas gracias.